todo se llevó a cabo sin mayor novedad, pero para confirmarlo, Ricardo Ruiz Suárez, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a quien agradecemos mucho su disposición con la audiencia de Grupo Fórmula. Ricardo, secretario, ¿qué tal? Buena tarde. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a la orden. Gracias, Ricardo. Preguntar, saldo de la marcha que prácticamente ya terminó. Afortunadamente, Pepe, saldo blanco, una marcha pacífica, no hubo ningún problema de ningún tipo. Correcto, no hubo daños de ningún tipo, no hubo incursiones de bloques negros, oscuros, encapuchados, en fin, los mismos que hace un par de días con motivo de la marcha de los 9 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa provocó bastantes daños y bastantes problemas a las autoridades. Sí hubo un grupo que le llamamos Bloque Negro, afortunadamente 50 encapuchadas, que estuvieron, rompieron algún semáforo, algún vidrio de semáforo, estuvieron en el Zócalo golpeando las vallas del Palacio Nacional, pero afortunadamente no hubo ningún otro daño, Pepe. Hablábamos... Pero sí estuvieron, claro. se pudieron se les quitaron algunos martillos, algunas herramientas, pero no pasó a mayores, afortunadamente. Este blindaje que hubo, Ricardo, en relación al Palacio Nacional, ¿era con motivo de la marcha para defender el derecho de la mujer al aborto, o ya son las previsiones con vistas a lo que se espera el día 2 de octubre con motivo del aniversario de la matanza de Tlatelolco? Sí, bueno, en estos días, pues como has comentado, tuvimos de manera muy cercana, pues, antier la movilización de Ayotzinapa, hoy y viene el 2 de octubre. Entonces se pone un blindaje general, se va a quitar en Palacio Nacional y se va a volver a poner ya más cercano al lunes, que es la movilización. Correcto, Ricardo. Una última pregunta, si me permites. Ayer comentábamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de la Ciudad de México, comentábamos los daños, secuela de la marcha y de la violencia derivada de estos grupos de los llamados del llamado bloque negro, anarquistas, en fin, y se lamentaban la pérdida de por lo menos 50 millones de pesos, tanto en daños a comercios, varios miles de comercios, como por supuesto también las pérdidas en materia comercial, y hacían una demanda que me llamó la atención. Pedirán a la autoridad del gobierno de la ciudad actuar para colaborar a reparar los daños a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia del día lunes pasado. ¿Qué hay al respecto? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de la ciudad a este pedido de los empresarios y los comerciantes que se vieron afectados por la marcha con motivo de la conmemoración del 9º aniversario de la desaparición de los 43? Mira, Pepe, yo creo que es cuestión de platicar, de dialogar con la Cámara. Por supuesto que pensamos que se requiere pues dialogar más y cruzar conjuntamente cosas. Te quiero decir que todas las veces que hay manifestación, pues primero tenemos la necesidad, la obligación de coadyuvar para que la marcha se lleve a cabo adecuadamente, para garantizar la libertad de expresión, el derecho de manifestación. Eso se ha hecho íntegramente. Hay grupos que se enquistan, efectivamente, como se ha dicho, que no son gente que está manifestándose pacíficamente y que produce destrozos. Esto no es de ahora, ha sido durante varios años y en diferentes momentos. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Tiene que garantizar derechos y también tiene que valorar cuáles son los riesgos mayores. En el caso de la movilización de antier, cuando sabemos que va a haber un grupo fuerte, un bloque negro, lo que se hace es avisar a los comercios que tengan también sus prevenciones. La mayor parte de ellos lo hizo, en algunos casos pusieron vallas, en algunos casos se coadyuvamos nosotros en ponérselas cuando hay acuerdo. Algunos otros no quisieron hacerlo, es el caso de uno de los restaurantes que salió más perjudicado, que además era problemático porque sabíamos que había en el pasado algún tema
que motivaba que algunos grupos consideraran que pudiera ser un objeto. No quisieron hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que coadyuvar. Creemos nosotros que hemos actuado con mucha prudencia. Si hubiéramos entrado en ese momento, hubiera habido otros problemas que hubieran llevado a que la integridad personal de mucha gente pudiera estar en peligro, porque sabemos que cuando hay enfrentamiento con la policía, ha sucedido en el pasado, no solamente se protege, sino que se puede escalar la violencia. Entonces, tiene que ser muy prudente la autoridad, tenemos que tener muy claro cuál es el bien mayor, en este caso las personas, la integridad personal. Antier no hubo un solo lesionado, como en otros momentos ha habido. Entonces, yo creo que es cuestión de platicar con la Canaco, como con otros empresarios, y poder ponernos de acuerdo en cómo trabajar conjuntamente, justamente para resguardar y para coadyuvar, y que estos derechos, el de manifestación, el de integridad de las personas, pueda conjugarse. Exactamente, eso nos decía el presidente de la Concanaco, o de la Canaco de la Ciudad de México. Nos decía, ellos concuerdan con ustedes, la autoridad de la Ciudad de México, en el derecho a la libre manifestación. Por supuesto, no están en contra de ello, pero sí están criticando la falta de capacidad para contener justamente a los marchistas y evitar la violencia en perjuicio de, en este caso, los propietarios o empleados incluso de los comercios de toda índole que fueron dañados a lo largo de la marcha. Sí, bueno, como te digo, tenemos que actuar con autoridad, con la prudencia necesaria cuando vemos que se puede escalar la violencia, la entrada, por ejemplo, de la policía en algunos momentos, como sucedió antier, hubiera sido mucho más peligroso, porque estaba en peligro, pues esto, que hubiera habido un enfrentamiento mucho mayor, que además es lo que pretende en muchos casos la gente que hace esta violencia, ¿no? Está provocando para que haya un escalamiento de violencia y de esa manera, pues, crear una espiral que es imposible parar. Entonces, como te digo, lo que hacemos es prevención. Se avisó a todos los comercios, la mayor parte de ellos, yo diría que el 90% aceptaron, coadyuvaron, algunos cerraron, otros nos pidieron que se pusieran vallas, lo hicimos, y otros no lo hicieron, o sea, consideraron que no era necesario. Entonces, también creo que tenemos que trabajar conjuntamente en ayudarnos en ese sentido. Queda clarísimo, Ricardo. Te agradezco muchísimo la explicación brindada ante la inquietud manifiesta vía redes sociales y también a preguntas de los espacios informativos. Ricardo, un saludo muy cordial. Pepe, como siempre, un abrazo y estamos a la orden. Otro igual, gracias. Hasta luego. A la orden, igual de este lado. Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.